Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching. Y hoy vamos a seguir hablando de comunicación, cómo hacer para comunicarnos con nuestros clientes para generar más ventas, ¿no? Y estábamos hablando un poquito de esto, de cómo comunicarnos, cuáles son las técnicas para comunicarnos, cómo leer al cliente. Y lo que seguía era errores que matan la venta, ¿no? O sea, cuáles son esos errores que cometemos con el cliente que hacen que la venta se caiga, ¿no? Y uno de ellos es interrumpir, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros muchas veces el cliente está contando qué es lo que le pasa y nosotros por ahí nos quedamos con alguna pregunta o queremos decir algo e interrumpimos al cliente y a veces no dejamos que el cliente, o sea, nos termine de contar cuál es su problema. Recuerden que nuestro objetivo siempre es entender qué es lo que quiere el cliente, entender cuál es una cosa es lo que dice el cliente y otra cosa es lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces, hay un proceso que nos lleva a entender esa situación y a tener que seguir al cliente y esto muchas veces no sucede en una primera charla, ¿no? Entonces, necesitamos dejar hablar al cliente. También otro tema es asumir, ¿no? O sea, asumir qué es lo que está diciendo el cliente, asumir qué es lo que quiere el cliente, tomar como obviedades, ¿no? En conversación o en comunicación, lo que tenemos que entender es que cuando nos estamos comunicando, lo que nosotros entendemos, ¿sí? Es simplemente lo que nosotros entendemos y lo que dice el cliente es lo que dice, no es universal, digamos. Entonces es muy importante darnos cuenta de esto, que cuando el cliente habla, lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros entendemos es solamente lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros entendemos. Y eso parece obvio, pero muchas veces nosotros pensamos que es la realidad y la verdad, ¿no? La realidad en sí mismo en forma absoluta no existe, sino que simplemente es una interpretación que nosotros le damos. Entonces, cuando estamos con un cliente, es muy importante tratar de justamente comprender en profundidad sin asumir las cosas, sino preguntándolas, ¿no? ¿Vos querés esto por esta situación? ¿O estás tratando de tomar esta decisión por esta situación? ¿O querés esto porque tenés hijos de estas edades? O sea, es mejor preguntar y analizar qué es lo que nos está diciendo el cliente antes que asumir, ¿sí? Recuerden que, de nuevo, hay un proceso, ¿sí? Que requiere que nosotros vayamos llevando esos pasos y entendiendo cada vez más profundo al cliente, pero el cliente, salvo que tengamos mucha confianza, ¿sí? Si es un cliente o una persona con la que ya tenemos una confianza, es más fácil, pero si no la tenemos, tenemos que ir construyendo ese camino de la confianza, ¿no? También siempre muy importante el tema de primero entender y recién después presentar producto, ¿sí? Nunca presentar producto si todavía no entendemos lo que el cliente quiere. Hay una situación que describe mucho esta situación que muchas veces habla con los regalos, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, bueno, le voy a regalar algo a alguien, ¿no? Ya sea para el cumpleaños, ya sea a un cliente, ya sea a una pareja, a un hijo. O sea, si nosotros regalamos lo que la persona no le gusta, ¿sí? El mensaje que nosotros estamos transmitiendo es simplemente que no lo conocemos, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un regalo y el regalo es algo que la otra persona dice, esto no es lo que me gusta, no es lo que me interesa, ¿no? Le regalamos un vino a una persona que no toma vino o le regalamos algo que no corresponde a alguien. Entonces, es muy importante eso de conocer, porque cada vez que nosotros estamos haciendo una actividad que muestra que no conocemos al cliente, ¿sí? El cliente dice, ah, no me conoce, ah, no me entendió, ¿no? Y eso lo que genera es, o sea, simplemente, digamos, algo más lejos, ¿no? Otra actitud también que es muy importante y que es un error que mata la venta es defendernos, ¿no? O sea, defendernos de lo que el cliente está diciendo. Muchas veces nos tomamos como personal lo que el cliente dice y tratamos a veces de defender el producto o defender la situación. Muchas veces el producto no es para el cliente y simplemente lo que tenemos que hacer es entender que no es para el cliente y buscar cuál sí sería el producto que es para el cliente. A veces, si no lo tengo, simplemente no le puedo vender, ¿no? Y muchas veces la venta se trata de eso, ¿no? De también encontrar a las personas que no les puedo vender. También encontrar a las personas que nosotros decimos, bueno, esta persona no es un cliente para mí ahora, ¿no? Pero a veces dejar ese cliente y decirle, mira, yo no soy la persona para vos, hace que esa persona vuelva cuando sí es o nos referencie con quien sí es por la confianza que le generamos, ¿no? O sea, no estar tratando permanentemente de vender sin sentido, ¿no? Si querés, Lu, levanta el micrófono y charlamos. Sí, hola, buen día a todos. En esto me parece que es fundamental el tema del seguimiento, ¿no? Que a veces hacemos un seguimiento corto
y el proceso de seguimiento tiene que ser hasta el final, hasta que el cliente compre, ya sea con nosotros o con, que sería lo ideal, o con otra persona. Pero el tema del seguimiento es fundamental, primero porque nutre la relación y porque nos va dando más conocimiento del cliente, sabemos por dónde tenemos que ir, sabemos, o sea, vemos la frustración también porque en ese proceso el cliente se frustra, se cansa. Entonces, me parece que y vamos puliendo nosotros cada vez mejor esa búsqueda, ¿no? Como que podemos ayudarlo. El tema es que es el tiempo, sobre todo para las personas que no tienen tanto conocimiento, pero bueno, es nuestro trabajo establecer ese seguimiento y dar ese tiempo y no estar todo el tiempo como atosigando o acosando o cuando mostramos estar ahí encima, no dándole espacio. Es una decisión clave esto de la inversión o la compra de una propiedad. Entonces es muy importante como estar preparado, no es simplemente acompañar, mostrar y ya, sino como entender bien el porqué, o sea, en profundidad y a partir de ahí hacer un seguimiento profundo. Y en el tiempo, ¿no? En el tiempo, aunque no sea todas las semanas, estar, ¿no? Estar y recordar y ver las novedades, informarle del mercado, ser una persona que esté top of mind del cliente. Sí, tal cual. O sea, siempre dando valor. Acuérdense de esto, esta palabra es muy importante, dar valor. O sea, darle algo que el cliente sí está esperando. No es que nosotros no lo tenemos que dejar en paz, no lo tenemos que dejar en paz. Si alguien quiere comprar algo, si alguien quiere comprar un auto, si alguien quiere comprar una casa, si alguien quiere comprar algo, probablemente tenga una necesidad específica, con lo cual no quiere que lo dejemos tranquilo, quiere resolver su problema. Lo que no quiere es que le estemos diciendo, ¿querés comprar? ¿Querés comprar? ¿Querés comprar? ¿Querés comprar? Dale, 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 ¿sí? O sea, lo que quiere es, mirá, este es el mejor auto para vos, mirá, este salió nuevo y por las características que vos me dijiste, te va a ir con vos, mirá, salió este que está en una oportunidad, esto está financiado, mirá, esta propiedad acaba de salir a la venta y tiene todas las características que vos me dijiste y no va a durar demasiado. Mirá, ¿no evaluaste la alternativa de moverte de zona? Porque en esta zona tenés los precios que estás buscando y las propiedades que estás buscando. Son valor que le estoy dando, no lo estoy tratando de, o sea, empujar a que tome una decisión. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que te doy ejemplo desde lo terapéutico, ¿no? A mí me viene gente y la clave es la actitud, que es lo que siempre estás mencionando. ¿Con qué actitud viene la gente? ¿Cuáles son sus intereses? Etcétera. Pero además, por otro lado, es el tema de la confianza. Si generas vos la confianza para que el otro esté dispuesto a comprar lo terapéutico, porque para mí es dramáticamente opuesto. Si viene con la actitud y con la confianza, es impresionante el avance. Pero si no tiene la confianza o no tiene la actitud, estamos a mitad de camino. Y si no tienes ninguna de las dos, perdiste. Yo aliento a la gente, no los he hecho, por supuesto, pero aliento a la gente que o busque otro terapeuta o que de alguna manera espere el momento oportuno aunque tenga la actitud. Si no, no sirve. Totalmente. Y ejemplos, por ejemplo, rápidos para ilustrar, es un comprador, por ejemplo, que dice, perdí mi tiempo con otro vendedor, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente esto de no defendernos o de no defender a otros, sino es decirle, suena a frustración por el tiempo perdido, ¿no? ¿Qué tendría que pasar en las próximas 2 semanas para sentir que vale la pena seguir? O sea, no es, o sea, defendernos, sino es preguntar, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. Lo que uno debería evaluar es cuántas preguntas hice en esta conversación, ¿no? O sea, nosotros deberíamos estar hablando permanentemente en preguntas, ¿no? O típica situación de una persona que dice, no tengo apuro, ¿no? Entonces, cuando me dicen no tengo apuro es, ¿qué evento concreto te haría decir que es ahora? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es o sea, la situación que haría que vos digas, ahora sí tengo ese apuro, ahora sí quiero, ¿no? Si ese evento ocurre en los próximos 60 días, ¿qué necesitaríamos dejar listo hoy para que estés listo para tomar esa acción, ¿no? Muchas veces un comprador, por ejemplo, de una propiedad tiene que vender otra propiedad, entonces no tiene apuro, ¿por qué? Porque no vendió o no tiene apuro porque, o sea, la persona quiere mudarse, pero en realidad quiere mudarse a fin de año porque se cambia de zona y la escuela de los niños terminan
al final de esa temporada, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando llegue ese momento sí se va a querer mudar, entonces hay que ver esa situación. O el que tiene que cambiar el auto, lo mismo, tiene que vender el auto, o tiene que recibir un dinero, o tiene que conseguir un préstamo. O sea, a veces tienes algún trámite que hace que no pueda avanzar, ¿no? También tenemos que entender siempre que esto lo hablamos muchas veces, que es el 30% del tiempo hablo, el 70% del tiempo escucho, ¿no? O sea, muy importante esta situación. Si yo estuve hablando toda la reunión con el cliente, tengo un grave problema porque justamente el cliente se va a ir con un montón de información, pero, o sea, no se va a sentir escuchado, ¿no? Entonces, en los primeros 7 minutos debo decir contame al menos 3 veces, ¿no? Contame sobre esta necesidad, contame sobre por qué, contame qué querés hacer, ¿no? Y cerrar cada bloque con una próxima acción agendada, ¿no? Siempre acuérdense esto, cada reunión nos tiene que llevar a una nueva reunión. Entonces tengo que, nunca dejo la situación de, bueno, contactame, bueno, lo hablamos, bueno, habla con tal y contestame. Nunca queda abierta la situación, sino que queda en pactado cuál es la próxima acción que voy a seguir. Entonces, cuando escucho con método, el cliente se siente comprendido, ¿no? Baja las defensas y me guía a mí mismo al cierre. A partir de hoy, menos pitch, más preguntas y silencios inteligentes para dejar justamente hablar al cliente. ¿Qué decís, Andrés? Sí, esto me hace acordar cuando un varón busca conquistar a una mujer. Todo pasa por lo emocional primero. Segundo, lo que decías vos recién, no sirve la metodología en el sentido que vos te pongas en la cabeza toda la metodología y estés como tratando de llevar a cabo esa metodología, te saca de la naturalidad. Por lo tanto, hay que convertirse en la persona que necesita ser, que ya tiene incorporada toda esa metodología, pero si no sos ese que necesitas ser, no vas a poder. Totalmente, y sobre todo también hacer las preguntas correctas, ¿no? El mejor vendedor no es el que más habla, sino es el que hace las preguntas que abren esas puertas, ¿no? Que pasa lo mismo para las relaciones y para cualquier tema, ¿no? O sea, saber entender cuáles son esas preguntas que nos abren las puertas a que la persona nos deje pasar, ¿sí? A su emocionalidad, a su entorno, al lugar donde empieza entonces a generar esa confianza, ¿no? El cliente no quiere escuchar mi speech, quiere sentirse escuchado principalmente, ¿no? Entonces, cada pregunta es como una linterna que ilumina el camino que el cliente ya tiene en su mente. No es que el cliente viene sin ninguna idea. El cliente ya viene con una idea y nosotros lo que hacemos es ponerle justamente luz a esa situación y decir, ok, yo te puedo acompañar en ese proceso, ¿no? Si pregunto bien, el cliente me va a contar exactamente y me va a revelar cómo venderle. ¿Qué decís, Lu? Tenés que levantar mic. Sí, y me parece también muy importante como recapitular sobre lo que nos cuenta, sobre todo al inicio. Bueno, me dijiste que querés, que es fundamental que la calefacción sea de este tipo, que la orientación sea de este tipo. ¿Descartamos entonces una casa que sea de este tipo? Bueno, ¿y es condición o estarías abierto a ver algo de este tipo? Como nosotros ir haciéndonos nuestra ficha mental de lo que ese cliente quiere, sobre todo al inicio, como para estar seguros y no mostrar cualquier cosa y hacer el filtro correcto, pero también como para validar y entender lo que está, o sea, transmitirle al cliente que nosotros estamos entendiendo lo que él quiere, como transmitir esa seguridad, esa confianza de que vamos en el camino que él quiere que vayamos. Totalmente. ¿Qué decís, Andrés? Y que quiero repetir lo que dijiste, que en el fondo es como en la conquista, permitir abrir puertas, porque la confianza lo que hace es que el otro abra puertas y cuanto más puertas hable, a un nivel más alto de conciencia y de conocimiento del otro estamos. Bien, y acá conectamos muchas veces con las 5 preguntas que nunca pueden faltar, ¿no? Que es qué quiere, dónde lo quiere, cuándo puede invertir,
cuándo lo quiere y por qué lo quiere, ¿no? Estas 5 preguntas que hemos profundizado en varias sesiones, y pueden llegar a tenerlas en el canal de YouTube, podemos compartirlas también en el grupo de WhatsApp. Para los que no estén en el grupo de WhatsApp, ahí creo que Lu les puede compartir o alguien puede compartir. Pero básicamente el que quiere es definir el producto exacto, ¿sí? ¿Qué quiere, qué está buscando? ¿Dónde lo quiere? La ubicación, en el caso de que es una propiedad, siempre puede ser una objeción encubierta, ¿no? ¿Cuánto puede invertir? Esta pregunta es muy, pero muy importante. ¿Cuánto quiere invertir? Muchas veces estamos tratando con clientes que quieren comprar cosas que a veces no pueden pagar, que a veces sí pueden pagar, y a veces estamos nosotros tratando de mostrarle, no sé, un microondas, ¿no? Que vale $2.000 y la persona quiere un microondas de $200, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar bien enfocados que el producto que le estamos vendiendo, el cliente está dispuesto a pagarlo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esta pregunta porque también es tramposa. Muchas veces en la compra de propiedades el cliente dice yo quiero invertir $250.000, ¿sí? Pero en realidad es lo que él dice que quiere, pero si nosotros le mostramos una propuesta de 400.000, tal vez la aceptaría. Por eso también es necesario profundizar y ir o sea, entendiendo al cliente y viviendo ese proceso, porque a veces lo que quiere el cliente simplemente es probarnos, no darnos toda la información hasta avanzar, ¿no? ¿Cuándo lo quiere, ¿no? Y acá es muy importante el tema de la urgencia, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que tener, o sea, urgencia en el cliente que está comprando, es decir, el cliente tiene que querer transaccionar para que sea un cliente que nosotros vamos a atender. Si el cliente no tiene urgencia, no tiene una situación que quiera resolver en este momento, nosotros no deberíamos estar justamente dándoles nuestro tiempo, porque nosotros necesitamos justamente tener personas que quieren en este momento transaccionar para hacer este proceso. Si no quieren transaccionar en este momento, simplemente lo vamos a pasar a un sistema automatizado donde le vamos a ir dando información para que él mire, para que él busque, para que él aprenda, para que él entienda hasta que esté listo. Y cuando esté listo, recién ahí nos contacta. Nosotros no somos personas que vamos a estar dando consultoría gratis porque sí nomás, ¿no? O sea, simplemente el cliente tiene que tener ese interés, ¿no? Y la pregunta más importante que es el por qué, ¿no? ¿Cuál es la motivación profunda? Ese es el corazón de la venta, ¿no? Si nosotros no sabemos por qué lo quiere, por qué quiere vender, por qué quiere comprar, por qué quiere mudarse, por qué quiere cambiar el auto, por qué quiere hacer, o sea, comprar este producto, por qué quiere viajar, por qué quiere ir a tal país específicamente, o sea, si nosotros no sabemos el porqué profundo de la persona, ¿sí? Básicamente no vamos a poder entender cómo ayudarlo realmente. Entonces, recuerden esto, que el porqué no es racional, sino que es emocional, ¿no? En general está relacionado con la seguridad personal, con la familia, con los miedos, con el estatus. O sea, el motor real no es necesariamente lo que la persona declara, sino que está metido en sus emociones por detrás. Y justamente lo que tenemos que empezar a aprender, y vamos a hablar de este tema, es sobre las emociones, ¿no? Cómo detectar esas emociones, ¿no? Entonces, nosotros cuando escuchamos, ¿sí? Podemos anotar frases textuales de los clientes, ¿sí? Frases que nos dijeron, que nos dan la idea, ¿sí? De a qué se está refiriendo. No solamente anotar datos, ¿no? No anotar que me dijo un departamento de 2 dormitorios, sino anotar las frases. Lo quiero porque me quiero mudar, porque me estoy achicando, porque mi hijo se fue y entonces ahora voy a vivir solo y me gustaría un lugar que pueda mantener de esta forma o pagar gastos de esta forma, o con este dinero quiero pagar esta situación, ¿no? También importante repetir lo que entendí. Esto lo hablamos la sesión pasada, ¿sí? Repetir lo que entendí. ¿Por qué repito lo que entiendo? Porque recuerden esto, la comunicación no genera una realidad única. Entonces, cuando yo repito, lo que estoy haciendo es validando que es lo mismo que yo escuché, lo mismo que la persona dijo, porque por ahí la persona dijo A y yo escuché B, ¿no? Entonces, cuando yo repito, valido a ver si la otra persona, si estamos en el mismo lugar. Pero además eso da la confianza de que se entendió, ¿no? O sea, de que se entendió lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, repetir esto de lo que entendí, o sea, es muy, pero muy importante, ¿no? Y volver al porqué muchas veces. Esto es algo súper importante que normalmente salteamos, ¿no? O sea, volver al porqué muchas veces, porque, como lo hablamos recién, el porqué no es algo que está naturalmente fácil de decir. A veces ni siquiera uno mismo sabe el porqué, ¿no? Entonces,
si uno mismo no sabe el por qué, difícilmente lo puede saber un tercero que todavía no nos conoce, ¿no? Entonces tenemos que volver al por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y son hasta 7 veces que repetimos el por qué para justamente nosotros entender realmente qué es lo que está detrás de todo eso. Y esto va sucediendo en varias reuniones muchas veces, ¿no? No es en una primera y única reunión, ¿no? Entonces, errores comunes también es preguntar como interrogatorio, ¿sí? La persona no tiene que sentir que lo estamos interrogando, sino que tiene que ser como una conversión natural. Y esto se logra teniendo el interrogatorio, pero después practicándolo en forma de conversación, ¿no? Lo que quiero saber lo tengo que tener claro, después lo tengo que ir conversando, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Que eso sucede cuando uno es la persona que tiene que ser, teniendo todo eso en mente, pero no estando siguiendo un listado, sino que ya estamos siendo la persona que va a hacer la pregunta adecuada amorosamente o acomodar o hacer el silencio que corresponde. Bien, entonces el cliente no me compra porque yo hable mucho, sino que me compra porque yo le hice las preguntas que lo llevan a descubrir que la respuesta la tengo yo, digamos, ¿no? O sea, es decir, cuando yo le pregunto al cliente, el cliente me contesta, ¿sí? Y yo le sigo repreguntando, el cliente lo que empieza a sentir es, esta persona me entiende, ¿sí? Y me puede ayudar a partir de que me entiende, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto de conectar con las emociones del cliente, ¿no? Las personas no compran propiedades, autos o servicios, compran emociones, ¿sí? La lógica justifica, pero la emoción es la que decide, ¿no? Y algo interesante para hacer, muchas veces hablamos de vernos a nosotros mismos en la situación de compra, entonces empecemos a identificar nosotros mismos cuál es la emoción real que está detrás de cada compra que hacemos, ¿no? O sea, empiecen a decir, no lo lleven al lado racional, que es lo que les sale fácil, no, lo compré porque me convenía, sino empiecen a buscar cuáles son las emociones que conectan con esa compra, ¿no? Lo compré porque me alivia este miedo, porque me ayuda a darme seguridad, porque me pone en un lugar distinto ante mis familiares, porque ayuda a tal persona. O sea, empecemos a pensar cuál es la forma emocional que tenemos detrás nosotros de la compra, para entonces a partir de eso poder tratar de entender qué pasa con los clientes, ¿no? Entonces, sí, Andrés. Que como en la terapia, nosotros no le decimos lo que le conviene, le hacemos las preguntas adecuadas para que él lo descubra. Exactamente. Entonces, como dijimos, la compra nunca es 100% racional, siempre hay un para qué detrás. Por ejemplo, seguridad, libertad, prestigio, estabilidad, estatus, confort, entre otras, ¿no? Si yo no descubro esa emoción, estoy vendiendo ladrillos, no un hogar. Fíjense la diferencia, vender ladrillos o vender un hogar. Fíjense la diferencia entre vender ladrillos y vender un hogar es cuando un propietario tiene que vender su propiedad en la que vivió hace 60 años y que tiene toda su familia y todas sus emociones y sus hijos y no se puede desprender emocionalmente. No está vendiendo ladrillos, está vendiendo su hogar, está diciendo ahora este hogar donde pasó todo esto, donde nacieron mis hijos, donde me casé, donde me separé, donde pasó tal cosa o tal otra, donde me recibí. O sea, te estoy dejando todo esto, ¿no? Entonces el valor emocional es muy alto y entonces esa persona muchas veces le cuesta salirse, ¿no? Le cuesta resolver esa situación, entonces o pone un precio totalmente desorbitado porque para él tiene ese valor básicamente, pero ese valor emocional por supuesto que no lo tiene para quien viene a comprar, ¿no? Entonces es justamente esa diferencia entre ver ladrillos y ver un hogar, ¿no? Entonces tenemos que estar bien claros con eso. ¿Qué decís, Lu? A mí me parece clave, que es muy difícil, ¿no? Pero me parece clave que, para sacar al cliente de esa emocionalidad, ponerlo en dónde va a estar. ¿Qué pasa si toma acción? ¿Qué pasa si eso se vende? ¿Qué pasa? O sea, ponerlo en ese otro lugar. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ahorrar? ¿Qué va a achicarse? ¿Qué va a conseguir? ¿Qué es lo que en realidad está buscando? Pero ese apego emocional no le permite dar ese paso, porque obviamente es un proceso. Uno no se puede desprender de algo que tiene tanta carga emocional y que tanto recuerdo. Pero la realidad es que, nuestro trabajo es ponerlo en, bueno, ¿qué pasa si no vendés? ¿Qué pasa si te demorás? ¿Qué pasa si rechazás esta oferta? O sea, poner su foco en la ganancia de lo que viene.
no en Bueno, donde está. O sea, ponerle todo, hacerle ver todo lo que está perdiendo si se queda versus lo que estaría ganando si compra en otro lugar o si invierte ese dinero, lo que fuera que vaya a hacer. bien, la famosa frase de cómo te sentirías, ¿no? ¿Cómo te sentirías si estuvieses ya en esa casa que querés, o sea, o ese departamento que querés estar viviendo? ¿Cómo te sentirías manejando tu auto y yendo con tus amigos o con tu familia en un viaje familiar? ¿Cómo te sentirías, ¿sí? Si ya hubieses podido resolver la casa de toda la vida, donde tiene todos esos recuerdos buenos, pero también tiene todo ese ancla y pudiese haber desactivado todo esto para estar en un lugar y sentirte sin esa mochila, ¿no? ¿Cómo te sentirías en este viaje si estuvieses en este momento, o sea, ya arriba del avión, llegando al destino de tus sueños para vivir un mes de vacaciones, ¿no? El cómo te sentirías proyecta, o sea, esa nueva situación y hace que lo que tenemos que soltar, que está en el presente, que son esos miedos a soltar, ¿no? O sea, se achiquen, ¿no? Que es un poco lo que estaba diciendo Lugo. Entonces, ¿cómo identifico esta emoción real? Escuchando las palabras cargadas de emoción, ¿no? O sea, palabras que el cliente dice, ¿no? Como por ejemplo tranquilidad, seguridad, comodidad, miedos, o sea, observo los gestos, ¿no? Una sonrisa, por ejemplo, cuando se imagina esta situación de cómo te sentirías, ¿no? O tensión, por ejemplo, cuando habla del dinero porque está demasiado justo el dinero que tiene que pagar, ¿no? Entonces, preguntas que puedo hacer para las emociones. ¿Qué es lo que más te emociona de esta decisión, ¿no? ¿O qué te preocupa más si no lo resolvés, como decía Lu, ¿no? O sea, ¿qué te preocupa más si no resolvés esta situación, ¿no? Entonces, conectar con empatía es clave en esta situación y justamente lo que tenemos que hacer es repetir esa emoción que nosotros detectamos, ¿no? El cliente dice, tengo miedo de equivocarme, ¿sí? Y nosotros, ¿qué decimos? Entiendo ese miedo, ¿sí? Porque es una decisión grande. Justamente por eso, y le damos el beneficio, ¿no? La transformación que vamos a lograr, ¿no? Mostrar que estoy de su lado, no del lado de la venta. Y esto no es solamente una frase que decimos, mostrar que estoy de su lado, no del lado de la venta. Realmente tenemos que estar de su lado. ¿Sí? Esto es algo súper importante en la venta y en la confianza y en las relaciones de largo plazo, ¿no? Si nosotros, o sea, fingimos que nos interesa estar del lado del cliente, pero estamos del lado de la venta, eso se nota en nuestra emoción. ¿Qué dice Andrés? Porque no estamos siendo la persona que tenemos que ser para acompañar a ese comprador o a ese vendedor. Bien, y muchas veces hablamos del tema del storytelling, de las historias, ¿no? De contar historias, ¿sí? Y hay un tema muy importante que es el poder de las historias, ¿sí? Los datos informan, pero las historias transforman, ¿no? Entonces hablamos muchas veces de cómo podemos transformar algo para que una persona recuerde. Creo que esto lo hemos hablado. Si nos preguntan, por ejemplo, qué color es el color que más te gusta y le preguntamos a una sala de 10 personas, ¿no? Y uno responde azul, verde, rojo, o sea, cada uno de ustedes podría responder en este momento un color distinto, ¿sí? Y probablemente la sesión siguiente nadie se acordaría del color del otro, ¿no? Pero si cuando a mí me preguntan qué color, o sea, es el que más te gusta, y yo digo, mira, a mí el color que más me gusta, te voy a contar. Yo cuando era chico vivía en Pinamar, estuve mucho tiempo en Pinamar y la verdad que andaba en bici, iba dando vueltas y la verdad que era una infancia muy así en la calle y dando vueltas, pero la verdad que era todos los días era agarrar la bici, ir hasta la playa, ir a caminar y mirar el mar, ¿no? Y entonces, cuando miraba el mar, veía ese color azul marino, azul oscuro del mar, y realmente el color que a mí más me gusta es ese azul que unía ese mar con ese cielo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguien se acuerde de ese color, ¿no? Mucho mayor. ¿Por qué? Porque le estoy contando una historia, ¿no? Entonces, muchas veces contando historias, logro que el cliente conecte de una forma distinta con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, historias que tenemos, ¿no? Un cliente mío estaba igual que vos, con miedo a invertir, hasta que entendió lo que realmente buscaba era seguridad para sus hijos, quería dejar seguridad para sus hijos, ¿no? Entonces, hoy cada vez que me ve, me agradece justamente esa tranquilidad que tiene porque logró hacer eso, ¿no? Cuando usa una historia real, el cliente se ve reflejado y baja las defensas. Entonces, tenemos que tener escritas todas estas historias, ¿no? Tenemos que tener escritas las historias, ¿sí?
que cuentan las cosas que están relacionadas con nuestro negocio, ¿no? Entonces, si nosotros nos dedicamos a vender autos, tenemos que tener historias de las personas que compraron autos de esta forma o de esta otra, o que cambiaron de caja manual a caja automática, o la historia del que compró un auto y tuvo que poner un poco más de dinero, pero después se ahorró o ganó en esto otro, o la historia de el que contrató tal seguro y a partir de eso después tuvo un problema y le resolvió la vida, o la historia de el que se mudó o vendió y a partir de haber vendido en el momento correcto pudo, o sea, cumplir sus objetivos, o la historia de los que logramos ayudar con un asesoramiento que en vez de comprar, alquiló porque compró para inversión y con ese dinero alquiló y finalmente hizo un buen negocio. O sea, todas esas historias las tenemos que ir escribiendo y las tenemos que ir practicando porque, de nuevo, no es lo mismo una historia contada, ¿no? Por un contador de chistes, ¿no? Profesional, que si lo cuento yo el chiste, ¿no? Seguramente esos contadores de chistes que cuentan el mismo chiste que yo le conté a mi familia me miraron con cara como diciendo que... O sea, tonto el chiste, y lo cuenta un contador profesional en una reunión y se descostillan de la risa y se tiran al piso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo contó muchas veces, porque entiende la gestualidad, porque entiende cómo leer el público. Entonces, esas historias es muy importante que nosotros las practiquemos porque las vamos a ir contando una y otra vez mejor, ¿no? Entonces, errores que matan esa conexión es hablar solo del producto, ¿no? De las características, de los metros cuadrados, de los precios, de los números. Siempre hablamos de esto de los features, ¿no? De las características, ¿no? Va a tal velocidad el auto, tiene tantos revoluciones por minuto el contador. O sea, todas las cosas que son características son lo que matan justamente esa conexión, ¿no? También mata la conexión minimizar la emoción del cliente, ¿no? Eso no es nada, no es tan grave, no te preocupes. O sea, eso también mata la conexión, ¿no? Y forzar entusiasmo en lugar de reflejar el suyo, ¿no? El del cliente, ¿no? Entonces, si conecto con la emoción correcta, no tengo que empujar al cliente, él solo avanza, porque siente que esa decisión lo lleva al lugar donde quiere estar. Y esto es algo muy importante. Y de nuevo, igual que o sea, con la conquista, con las relaciones, ¿no? O sea, si la persona la vamos llevando, ¿sí? No hay que forzar nada porque en realidad todo se va dando en forma natural, ¿no? Pero lo importante es cómo hacemos para recorrer este camino. Así que con esto vamos a cerrar el episodio del día de hoy y vamos a seguir hablando de este tema de comunicación, que es un tema bastante extenso, pero muy interesante y que nos ayuda justamente a cómo hacer para conectar con los clientes. No sé si Andrés querías cerrar con algo, pero nos ayuda justamente a conectar con los clientes y de esa forma empezar a construir relaciones de largo plazo que nos llevan a ese proceso de venta mucho más natural, mucho menos forzado, pero además mucho más interesante para interactuar, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Que hay dos etapas. La primera es esta de la metodología y tenerla presente, pero después la segunda es convertirnos en la persona que necesitamos ser para poder usar esa tecnología de manera limpia, sin intereses, no intentando enchufar la venta, sino acompañando al otro para que pueda producir él su compra. Bien, y vamos a hablar la próxima semana sobre esto de llevar al cliente en un viaje y no empujarlo a un cierre, ¿no? Llevarlo en un viaje donde el cliente justamente va viajando y va entendiendo y va llegando al lugar, y ese lugar al que llega es resolver el problema, generar esa transformación que estaba queriendo desde el primer momento, ¿no? Así que, sí, Andrés. Bueno, eso es lo que veníamos diciendo, de que si somos la persona que va a acompañar, le vamos a hacer ese viaje sin presionar. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Bye.